Nunca imaginé que una simple decisión cambiaría mi vida para siempre. La puerta del hotel se cerró tras de mí con un clic seco. Me quedé de pie en la habitación oscura, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El aire estaba cargado con el aroma de un perfume que no era mío, mezclado con el leve olor a alcohol. A mi izquierda, sobre la mesita de noche, 2 copas de vino aún tenían gotas en el fondo. En la cama, las sábanas estaban arrugadas, testigos silenciosos de lo que había ocurrido minutos antes. Y entonces, el sonido que lo arruinó todo. El pitido del ascensor en el pasillo. Mis manos temblaron al escuchar pasos acercándose. No podía ser él. No ahora. No aquí. Pero sí, lo era. Javier, mi esposo, había llegado. No supe qué hacer. No había tiempo para esconderme, para inventar una excusa. La adrenalina me paralizó. Escuché la llave deslizándose en la cerradura. Y en ese instante, supe que mi vida, mi matrimonio y todo lo que conocía estaban a punto de explotar en 1000 pedazos. La puerta del hotel se abrió con un sonido seco y preciso. Javier entró con paso firme, sin prisas, como si ya supiera lo que iba a encontrar. No buscó con la mirada, no inspeccionó el cuarto como alguien que sospecha, simplemente se detuvo en la entrada y me miró. Cerró la puerta con lentitud y dejó la llave sobre la mesa junto a las copas. Había algo en su expresión que me erizó la piel, no era furia ni sorpresa, era algo mucho peor. Era calma, una calma fría y controlada que me decía que él ya sabía todo antes de cruzar esa puerta. Yo no podía moverme, mi cuerpo estaba rígido, la mente intentando encontrar una explicación que tuviera sentido, una que pudiera salvarme, pero no había nada que pudiera decir. El olor del cuarto, la desordenada cama, mi propio estado, todo era evidente. La ropa interior que me apresuré a ponerme ni siquiera coincidía con la blusa que llevaba. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca sería inútil, pero aún así intenté hablar. Javier, no es lo que piensas. Su risa fue baja, casi como un resoplido. Caminó hacia la mesa y tomó una de las copas, girándola en su mano, observando los restos de vino en el cristal antes de dejarla caer con un movimiento brusco. La copa se rompió en el suelo, el ruido me hizo estremecer, pero él ni siquiera pestañeó. No es lo que pienso, repitió, asintiendo lentamente antes de mirarme. Bien, entonces dime qué es. Las palabras se me atoraron en la garganta. No había una mentira lo suficientemente buena para salir de esto, no una que él creyera. No podía decir que estaba aquí por trabajo porque mi agencia nunca organizaba reuniones en hoteles. No podía decir que estaba sola porque la prueba de lo contrario estaba en cada rincón de la habitación. Alejandro se había ido apenas 10 minutos antes, pero el desastre que dejamos atrás todavía estaba presente. Javier suspiró, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y me miró con una expresión que me resultó insoportablemente dolorosa. No era enojo lo que veía en su rostro, ni siquiera decepción, era resignación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin levantar la voz, sin apretar los puños, sin nada que indicara que iba a explotar en furia. Eso me asustó más. Yo intenté encontrar una respuesta que minimizara el daño, pero en el fondo sabía que no importaba. No podía decirle que fue la primera vez porque él no lo creería. No podía decirle que no significaba nada porque entonces sería aún peor. Javier. ¿Cuánto tiempo, Laura? El peso de su mirada me aplastaba. Miré hacia la ventana, a la cama, al suelo, a cualquier lugar menos a sus ojos. Meses, dije al final, con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Él asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Se quedó en silencio un momento, observando el desastre a su alrededor. ¿Era necesario hacerlo aquí?, preguntó con un tono neutral, como si de verdad quisiera entender.
Yo negué con la cabeza porque ni siquiera tenía una respuesta lógica para eso. No había necesidad de usar un hotel, no había necesidad de dejar rastros tan obvios. Pero lo hicimos porque en el fondo no pensábamos que alguien nos descubriría, porque la emoción de lo prohibido nos hizo bajar la guardia. Javier miró la cama, luego a mí otra vez. ¿Es él? Yo no respondí, pero la forma en la que mi cuerpo se tensó fue suficiente para darle la respuesta. Él cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se pasó una mano por el rostro antes de volver a mirarme. Bien. No gritó, no rompió nada más, no me insultó. Solo dijo esa palabra antes de caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté sin pensar, con un hilo de voz que apenas se escuchó. Él giró la cabeza ligeramente, sin mirarme completamente. A casa, dijo antes de salir, dejando la puerta abierta tras de sí. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. El sonido del ascensor indicándome que ya se había ido fue lo único que rompió el silencio. Entonces entendí que acababa de perderlo todo. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba a esa hora, siempre dejábamos la entrada abierta hasta que el último en llegar ponía el seguro. Toqué el timbre y esperé, pero nadie respondió. Busqué mis llaves en el bolso, con las manos temblando, y abrí con dificultad. Apenas puse un pie dentro, sentí la frialdad del ambiente, como si la casa hubiera cambiado en unas pocas horas. Todo estaba en su lugar, no había señales de caos, pero algo era distinto. Cerré la puerta detrás de mí, dejando el bolso en la mesa de la entrada, y avancé por el pasillo. La luz de la sala estaba encendida, pero no había nadie allí. Caminé hasta la cocina, sintiendo el peso en mi pecho, como si algo estuviera oprimiéndome por dentro. Había 2 platos sobre la mesa, la cena de los niños ya servida, pero sin tocar. Sus mochilas seguían en el suelo, al lado de sus sillas, como si hubieran salido deprisa y no les hubieran dado tiempo de recogerlas. Javier, llamé, aunque ya sabía que no respondería. El eco de mi propia voz fue lo único que obtuve de vuelta. Subí las escaleras casi corriendo, con la esperanza de encontrar a los niños en su cuarto, durmiendo, ajenos a todo lo que estaba ocurriendo, pero cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. Las camas estaban tendidas, pero faltaban cosas. No estaban sus pijamas, ni sus peluches, ni las cobijas que siempre llevaban a la sala cuando querían ver una película. Fui hasta nuestro cuarto y lo encontré abierto. Entré sin pensar, buscando cualquier señal de él, pero su lado del armario estaba casi vacío. No se había llevado todo. Nunca imaginé que una simple decisión cambiaría mi vida para siempre. La puerta del hotel se cerró tras de mí con un clic seco. Me quedé de pie en la habitación oscura, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. El aire estaba cargado con el aroma de un perfume que no era mío, mezclado con el leve olor a alcohol. A mi izquierda, sobre la mesita de noche, 2 copas de vino aún tenían gotas en el fondo. En la cama, las sábanas estaban arrugadas, testigos silenciosos de lo que había ocurrido minutos antes. Y entonces, el sonido que lo arruinó todo. El pitido del ascensor en el pasillo. Mis manos temblaron al escuchar pasos acercándose. No podía ser él. No ahora. No aquí. Pero sí, lo era. Javier, mi esposo, había llegado. No supe qué hacer. No había tiempo para esconderme, para inventar una excusa. La adrenalina me paralizó. Escuché la llave deslizándose en la cerradura. Y en ese instante, supe que mi vida, mi matrimonio y todo lo que conocía estaban a punto de explotar en 1000 pedazos. La puerta del hotel se abrió con un sonido seco y preciso. Javier entró con paso firme, sin prisas, como si ya supiera lo que iba a encontrar. No buscó con la mirada, no inspeccionó el cuarto como alguien que sospecha,
simplemente se detuvo en la entrada y me miró. Cerró la puerta con lentitud y dejó la llave sobre la mesa junto a las copas. Había algo en su expresión que me erizó la piel, no era furia ni sorpresa, era algo mucho peor. Era calma, una calma fría y controlada que me decía que él ya sabía todo antes de cruzar esa puerta. Yo no podía moverme, mi cuerpo estaba rígido, la mente intentando encontrar una explicación que tuviera sentido, una que pudiera salvarme, pero no había nada que pudiera decir. El olor del cuarto, la desordenada cama, mi propio estado, todo era evidente. La ropa interior que me apresuré a ponerme ni siquiera coincidía con la blusa que llevaba. Sabía que cualquier palabra que saliera de mi boca sería inútil, pero aún así intenté hablar. Javier, no es lo que piensas. Su risa fue baja, casi como un resoplido. Caminó hacia la mesa y tomó una de las copas, girándola en su mano, observando los restos de vino en el cristal antes de dejarla caer con un movimiento brusco. La copa se rompió en el suelo, el ruido me hizo estremecer, pero él ni siquiera pestañeó. No es lo que pienso, repitió, asintiendo lentamente antes de mirarme. Bien, entonces dime qué es. Las palabras se me atoraron en la garganta. No había una mentira lo suficientemente buena para salir de esto, no una que él creyera. No podía decir que estaba aquí por trabajo porque mi agencia nunca organizaba reuniones en hoteles. No podía decir que estaba sola porque la prueba de lo contrario estaba en cada rincón de la habitación. Alejandro se había ido apenas 10 minutos antes, pero el desastre que dejamos atrás todavía estaba presente. Javier suspiró, metió las manos en los bolsillos de su chaqueta y me miró con una expresión que me resultó insoportablemente dolorosa. No era enojo lo que veía en su rostro, ni siquiera decepción, era resignación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó sin levantar la voz, sin apretar los puños, sin nada que indicara que iba a explotar en furia. Eso me asustó más. Yo intenté encontrar una respuesta que minimizara el daño, pero en el fondo sabía que no importaba. No podía decirle que fue la primera vez porque él no lo creería. No podía decirle que no significaba nada porque entonces sería aún peor. Javier. ¿Cuánto tiempo, Laura? El peso de su mirada me aplastaba. Miré hacia la ventana, a la cama, al suelo, a cualquier lugar menos a sus ojos. Meses, dije al final, con una voz que ni siquiera reconocí como mía. Él asintió lentamente, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Se quedó en silencio un momento, observando el desastre a su alrededor. ¿Era necesario hacerlo aquí?, preguntó con un tono neutral, como si de verdad quisiera entender. Yo negué con la cabeza porque ni siquiera tenía una respuesta lógica para eso. No había necesidad de usar un hotel, no había necesidad de dejar rastros tan obvios. Pero lo hicimos porque en el fondo no pensábamos que alguien nos descubriría, porque la emoción de lo prohibido nos hizo bajar la guardia. Javier miró la cama, luego a mí otra vez. ¿Es él? Yo no respondí, pero la forma en la que mi cuerpo se tensó fue suficiente para darle la respuesta. Él cerró los ojos por un segundo, respiró hondo y se pasó una mano por el rostro antes de volver a mirarme. Bien. No gritó, no rompió nada más, no me insultó. Solo dijo esa palabra antes de caminar hacia la puerta. ¿A dónde vas?, pregunté sin pensar, con un hilo de voz que apenas se escuchó. Él giró la cabeza ligeramente, sin mirarme completamente. A casa, dijo antes de salir, dejando la puerta abierta tras de sí. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. El sonido del ascensor indicándome que ya se había ido fue lo único que rompió el silencio. Entonces entendí que acababa de perderlo todo. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada con llave. Nunca lo estaba a esa hora, siempre dejábamos la entrada abierta hasta que el último en llegar ponía el seguro. Toqué el timbre y esperé, pero nadie respondió. Busqué mis llaves en el bolso, con las manos temblando,
y abrí con dificultad. Apenas puse un pie dentro, sentí la frialdad del ambiente, como si la casa hubiera cambiado en unas pocas horas. Todo estaba en su lugar, no había señales de caos, pero algo era distinto. Cerré la puerta detrás de mí, dejando el bolso en la mesa de la entrada, y avancé por el pasillo. La luz de la sala estaba encendida, pero no había nadie allí. Caminé hasta la cocina, sintiendo el peso en mi pecho, como si algo estuviera oprimiéndome por dentro. Había 2 platos sobre la mesa, la cena de los niños ya servida, pero sin tocar. Sus mochilas seguían en el suelo, al lado de sus sillas, como si hubieran salido deprisa y no les hubieran dado tiempo de recogerlas. Javier, llamé, aunque ya sabía que no respondería. El eco de mi propia voz fue lo único que obtuve de vuelta. Subí las escaleras casi corriendo, con la esperanza de encontrar a los niños en su cuarto, durmiendo, ajenos a todo lo que estaba ocurriendo, pero cuando abrí la puerta, la habitación estaba vacía. Las camas estaban tendidas, pero faltaban cosas. No estaban sus pijamas, ni sus peluches, ni las cobijas que siempre llevaban a la sala cuando querían ver una película. Fui hasta nuestro cuarto y lo encontré abierto. Entré sin pensar, buscando cualquier señal de él, pero su lado del armario estaba casi vacío. No se había llevado todo, pero sí suficiente para dejar claro que no tenía intención de dormir ahí esa noche. Sus zapatos favoritos, su chaqueta de cuero, algunas camisas, su maleta de viaje, incluso su cepillo de dientes. El cajón donde guardaba su pasaporte también estaba abierto. Me quedé de pie en medio del cuarto, sin saber qué hacer. Mi respiración era irregular, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Saqué el móvil del bolso y busqué su número en las llamadas recientes, pero antes de presionar el botón de marcar, vi el mensaje que me había enviado hacía apenas unos minutos. Solo eran 2 palabras. Están conmigo. No supe qué hacer con esa información. No sabía dónde estaba, si se había ido a casa de sus padres, a un hotel, a algún lugar donde pudiera pensar. No había ningún indicio de cuánto tiempo pensaba quedarse fuera o qué iba a pasar después. Solo sabía que tenía a los niños con él y que, por ahora, yo estaba completamente sola en esta casa que de repente se sentía ajena. Fui hasta la cama y me dejé caer sobre el colchón, con la mirada fija en el techo. Intenté llamar otra vez, pero me mandó directo a buzón. Busqué el número de su madre y marqué, pero nadie contestó. Me quedé con el móvil en la mano, mirando la pantalla como si en cualquier momento fuera a llegar otro mensaje. Me dolía la cabeza, el cuerpo entero me pesaba, pero no podía dormir, no podía relajarme, no podía hacer nada más que esperar. Pasaron casi 2 horas hasta que sonó el timbre de la casa. Me levanté de golpe y bajé las escaleras tan rápido que casi tropiezo en el último escalón. Abrí la puerta sin pensarlo y me encontré con mi hermana. Javier me llamó, dijo sin siquiera darme tiempo a hablar. Entró y cerró la puerta detrás de ella. Me miró de arriba abajo, como si estuviera analizando mi estado. ¿Qué hiciste, Laura? No supe qué responder. No tenía sentido mentirle porque si Javier la había llamado, seguramente ya le había contado lo que había pasado. ¿Dónde están los niños?, pregunté en su lugar. Con él, respondió sin suavizar la verdad. No quiere que los veas. No hasta que decida qué hacer. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eso no es justo. ¿Justo? Mi hermana soltó una risa seca, sin una pizca de humor. ¿Justo es lo que hiciste? ¿Justo es lo que él sintió cuando te encontró en esa habitación? Me quedé en silencio porque sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. ¿Cuánto tiempo, Laura?, preguntó en voz baja, con la misma calma que Javier había usado antes. Meses. Asintió, como si ya lo esperara, pero aún así le costara procesarlo.
Se pasó una mano por el cabello, respiró hondo y se dejó caer en el sofá. Javier me llamó para pedirme que viniera a verte. No porque quiera ayudarte, sino porque no quiere que hagas alguna tontería. ¿Piensa que voy a hacerme daño? Piensa que no eres capaz de enfrentar las consecuencias de lo que hiciste. No supe qué responder. Mi hermana me miró con una expresión que no había visto antes en ella. No era solo enojo, era decepción, era algo más profundo. ¿Por qué lo hiciste? No tenía una respuesta para eso. O tal vez tenía demasiadas, pero ninguna era suficiente. No iba a decirle que me sentía vacía en mi matrimonio porque eso sonaba como una excusa. No iba a decirle que Alejandro me hacía sentir especial porque eso era egoísta. No iba a decirle que nunca planeé que pasara porque era evidente que en algún momento tomé una decisión. Porque quise, dije finalmente, porque era la única verdad absoluta. Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Entonces espero que también quieras enfrentar lo que venga después. No dijo nada más. Se levantó, tomó sus llaves y salió de la casa sin siquiera despedirse. Me quedé allí, de pie en medio de la sala, con la sensación de que todo lo que conocía estaba desmoronándose más rápido de lo que podía procesarlo. El silencio en la casa era insoportable, pero lo peor era la espera. Pasaron las horas y no hubo ningún mensaje de Javier, ni una llamada, ni siquiera un indicio de lo que pensaba hacer. No podía soportar la incertidumbre, así que terminé llamando a su madre, esperando que al menos ella me diera alguna respuesta. Cuando por fin contestó, su tono fue frío y distante, como si le costara hablar conmigo. No sé qué quieres, Laura. Solo quiero saber dónde están. Con Javier. ¿Pero están bien? Están con su padre. Él se está encargando de ellos. Había una hostilidad en su voz que nunca había escuchado antes. Siempre me trató con cariño, incluso en los momentos difíciles, pero ahora era evidente que no tenía intención de suavizar nada. Tengo derecho a verlos. ¿Derecho? Soltó una risa seca. Yo creo que Javier también tenía derecho a no ser humillado, pero ya ves, aquí estamos. Sus palabras me hicieron apretar el teléfono con más fuerza. No puedes hablarme así. No. Pues si no te gusta, no llames. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo como la rabia se mezclaba con la desesperación. Me estaba volviendo loca sin saber qué estaba pasando, sin saber cómo arreglar esto, sin saber siquiera si había algo que pudiera hacer. Durante años, había sido la esposa perfecta, la madre dedicada, la mujer que todos veían como un ejemplo. Y en un solo día, me había convertido en la persona que nadie quería cerca. No iba a quedarme de brazos cruzados. Si Javier no quería hablar conmigo, si su familia se ponía en mi contra, si mi propia hermana no tenía intención de ayudarme, entonces encontraría la manera de obligarlo a enfrentarme. Cogí el móvil y llamé a su trabajo. ¿Puedo hablar con Javier? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea antes de que la secretaria hablara. Lo siento, pero él no está disponible. ¿Puedes decirle que soy yo? Él dejó instrucciones de no recibir llamadas tuyas. Sentí como el estómago se me encogía. ¿Dejó instrucciones? Sí. Lo siento, Laura. Colgó antes de que pudiera insistir. Esto no estaba pasando. No podía ser real. Javier siempre había sido un hombre tranquilo, alguien que evitaba los conflictos, que buscaba soluciones antes que castigos. Pero ahora no quería hablar conmigo, no quería saber nada de mí, y estaba dejando claro que no iba a facilitarme las cosas. La desesperación me llevó a hacer algo que nunca habría imaginado. Fui a su trabajo. Cuando llegué, la recepcionista me miró con incomodidad. Sabía quién era, probablemente ya estaba advertida de que yo podía aparecer.
Laura, no creo que esto sea buena idea. Solo quiero verlo. No está aquí. No te creo. Él pidió que no lo molestaran. Intenté mantener la calma, pero me costaba. Solo dime si está aquí. No puedo hacer eso. No tenía sentido seguir insistiendo. Salí del edificio sintiéndome peor de lo que había llegado. Si Javier no estaba en casa y tampoco en el trabajo, entonces ¿dónde estaba? ¿Dónde tenía a los niños? Pensé en ir a casa de sus padres, pero después de la conversación con su madre, sabía que no me dejarían entrar. Pensé en llamar a amigos en común, pero no podía arriesgarme a otra humillación. Cuando volví a casa, la sensación de vacío era insoportable. Me quedé de pie en el salón, mirando a mi alrededor, dándome cuenta de lo absurdo que era todo esto. Esta era mi casa, mi familia, mi vida, pero de un momento a otro, todo se había salido de mi control. Javier estaba tomando todas las decisiones sin siquiera hablar conmigo, y yo me sentía como una extraña en mi propia historia. Entonces, como si el universo quisiera darme un golpe más, mi móvil sonó. Miré la pantalla y sentí que el corazón me daba un vuelco. Era Javier. Respiré hondo antes de contestar. ¿Dónde estás? Hubo un silencio al otro lado, luego su voz sonó más fría de lo que jamás la había escuchado. No importa. Claro que importa. No para ti. Me llevé una mano a la frente, intentando contener la frustración. Javier, tenemos que hablar. No hay nada que hablar. No puedes simplemente llevarte a los niños y desaparecer. Claro que puedo. Su respuesta me dejó sin palabras. Javier. No quiero verte. Cerré los ojos con fuerza. Esto no es solo entre nosotros. Son nuestros hijos. Lo sé. Y precisamente por eso estoy haciendo esto. La frialdad en su voz me hizo sentir un escalofrío. ¿Vas a separarme de ellos? No, Laura. Tú hiciste eso sola. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo que me faltaba el aire. Esto no era solo una pelea, no era solo un problema de pareja. Era mucho peor. Javier no tenía intención de perdonarme. No quería hablar. No quería arreglar nada. Quería destruirme. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, una llamada, algo que me diera una señal de lo que Javier iba a hacer, pero no hubo nada. Lo llamé varias veces, pero me mandó directo al buzón. Intenté con su madre de nuevo, pero ya no contestó. La impotencia era insoportable. Quise ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? No era un secuestro, eran sus hijos tanto como míos. No había ninguna orden legal que estableciera que no podía llevárselos. Si intentaba usar la ley para traerlos de vuelta, lo único que lograría era que la situación se volviera aún peor. Me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, Javier tenía todo el poder y yo no podía hacer nada. A las 6 de la mañana, me levanté del sofá y fui al baño. Me miré en el espejo y vi a alguien que no reconocía. Tenía el rostro cansado, los ojos rojos de tanto llorar, el cabello hecho un desastre. Me di cuenta de que no podía dejarme caer. Si Javier me veía destruida, si me mostraba débil, solo le daría más razones para seguir alejándome de los niños. Así que tomé una ducha, me arreglé y salí de casa con una decisión en mente. Iba a buscarlo. Fui a la casa de sus padres, aunque sabía que no me recibirían. Toqué el timbre varias veces hasta que finalmente su padre abrió la puerta. Me miró con una expresión de asco contenida, como si le costara trabajo siquiera hablarme. Vete, Laura. No me voy hasta que hable con Javier. No está aquí. No te creo. Me da igual.
Intenté mirar por encima de su hombro, buscando alguna señal de que los niños estaban ahí, pero no vi nada. Solo quiero ver a mis hijos. No van a verte. ¿Desde cuándo decides eso tú? Desde que mi hijo llegó anoche con el corazón destrozado y 2 niños confundidos que no entendían por qué su madre ya no los quería. Sus palabras me hicieron apretar los puños. Eso no es cierto. Díselo a ellos. Déjame verlos. Si te queda un poco de dignidad, vete antes de que tenga que sacarte a la fuerza. Su padre nunca había sido un hombre violento, pero el tono con el que habló me dejó claro que no estaba bromeando. No iba a dejarme entrar, no iba a dejar que viera a los niños, y si seguía insistiendo, solo haría que la situación se pusiera peor. Me fui de ahí sin saber a dónde más ir. Fui a casa de nuestra amiga en común, Patricia, con la esperanza de que al menos ella me dijera algo. Tocó la puerta con cautela, como si le molestara que estuviera ahí, pero al menos no me la cerró en la cara. Patricia, dime dónde están. No puedo. Por favor. No puedo. La desesperación me estaba ahogando. Dime al menos si están bien. Están con Javier. Eso ya lo sé. No les ha dicho nada. Solo les dijo que van a quedarse con él por un tiempo. ¿Un tiempo? No sé cuánto. La miré a los ojos y supe que me estaba ocultando algo. Patricia, dime la verdad. Suspiró y miró hacia adentro, como si estuviera asegurándose de que nadie